y voy a compartir mi, bueno, el programa este que utilizo para escribir. Voy a seguir manejando la metodología que, bueno, con el que terminé, por ejemplo, el curso para Ciencias de la Tierra. Ellos, bueno, no sé si vieron los videos, me comentaban que se les hacía más fácil que yo, por ejemplo, escribiera de antemano el contenido y nada más lo fuéramos revisando, porque luego se perdían cuando yo iba escribiendo. Entonces, bueno, se me hizo buena idea, trabajé con ellos así. Y por un lado también, bueno, a mí me conviene en el sentido de que puedo abarcar más rápido el tema, sí, el tema porque no tengo que estar escribiendo, ¿no? Nada más lo vamos revisando. Iré haciendo algunas anotaciones rápidas, pero ya como sea ya este, conceptos o problemas, ya están. Igual que si hay alguna gráfica que queramos hacer, pues ya la tengo ahí hecha, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, también nos podemos ir adaptando como ustedes lo prefieran. Ellos me dijeron que se sentían más cómodos de esta forma, pero bueno, ustedes me dicen cómo se van sintiendo y vemos, ¿no? Pero bien, entonces, como les decía, vamos a retomar este tema de rectas y planos, un poquito de lo que ya había subido, pero sí es bastante importante, ¿no? Y nos sirve como para también ir empezando o retomando este concepto de ecuaciones paramétricas, porque básicamente, por ejemplo, aquí empiezo definiendo qué es un plano, ¿no? Un plano, por ejemplo, en el espacio de 2 dimensiones, pues vamos a tener, una recta en el espacio de 2 dimensiones, vamos a tener que lo podemos definir prácticamente con 2 puntos o con 2 objetos, o el punto por donde pasa y la pendiente, ¿no? Que nos dice la dirección de esta recta. Ya cuando nos vamos a 3 dimensiones, esto cambia, ¿no? Tenemos que utilizar otra forma de definir la recta. Y, por ejemplo, aquí lo que hacemos es pensar en un objeto, vamos a llamar ahorita de forma general que es un objeto, que pasa por este punto y que tiene esta dirección, ¿no? De esa forma, entonces, nosotros podemos definir todos los puntos que pasen o que tengan la dirección de ese vector, vamos a definir que esa es la recta que vamos a estudiar, ¿no? Y esto nos va a definir las ecuaciones paramétricas, ¿no? De forma que, por ejemplo, ya viéndolo gráficamente, si yo tengo que por este punto pasa esta recta, punto P0, vamos a llamarle P0, y quiero definir todos los puntos P aquí que pasan por ahí, entonces ya sé que voy a necesitar por un lado que pase por este punto y por otro lado que tenga esta dirección, ¿no? Que me la define el vector. De forma que el segmento de recta definido por P y P0, le pongo así, bueno, es como se denota por una flechita, el segmento de recta, lo voy a definir como el vector por un coeficiente, ¿no? En este caso, o parámetro, este parámetro teta, digo t, lo que me está diciendo es si es más grande o si hago más grande o hago más chiquito el vector, ¿no? Y el vector me está definiendo la dirección. Entonces, esta es en su forma más simple, que lo podemos llamar una notación vectorial, pero también lo podemos ver con sus componentes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, dos vectores son iguales componente a componente, entonces yo podría poner el segmento P0P por sus componentes. Sabemos que como queremos sacar esta distancia que va de aquí a acá, entonces sacamos la resta, ¿no? Se ve que este es un vector, este es otro vector. Si quiero conocer este pedacito de aquí, pues saco la resta de esos vectores P0 y P. Entonces hago X menos X0, o sea, este punto menos este punto, Y menos Y0 y Z menos Z0, ¿no? Cada uno en su respectiva dirección, obviamente, ¿no? Y eso lo igualamos, como tenemos aquí, a el parámetro T por el vector, ¿no? Igual ponemos el vector con sus componentes, digo acá. B1 en la dirección I, B2 en la dirección J y B3 en la dirección K. Esto lo podemos reescribir. Yo esto me estoy yendo rápidamente porque es algo que probablemente ya medio revisaron porque ya lo había puesto en una actividad, pero para retomarlo, no nada más para tener bien, bueno, que estamos seguros que sí lo tenemos todos, ¿no? Entonces, lo reescribimos y entonces tenemos que ahora sí X, Y Z nada más lo ponemos de este lado y eso lo igualamos a X0 nada más lo pasé del otro lado, X0 en la dirección de Y, Y0 en la dirección J y Z0 en la dirección K por lo que ya teníamos acá, ¿no? De forma que nosotros podríamos, esto, como ya lo tenemos aquí, esto es un vector, esto es otro vector y bueno, esto pues es el vector que teníamos originalmente, ¿no?
Entonces, esto lo podemos ya reescribiendo para que sea más sencilla la notación, como un vector cualquiera R, es decir, un vector a cualquier punto P, está definido por R0, el vector original, más el vector de dirección, ¿no? Entonces ya podemos hacer, y esta es, como les decía, la ecuación vectorial, ¿no? Porque esto está definido por puro vector. Otra forma de escribirlo sería con sus componentes, sus ecuaciones paramétricas, en donde simplemente las vamos asociando, ¿no? Está en la dirección y voy a tener que x es igual a x0 más t veces b1, ¿no? En este caso que le puse b1 a la dirección en x. Entonces me queda x igual a x0 más t por b1, y igual a y0 más t por b2, y z igual a z0 más t por b3. Para algún t, ¿no? En R. Obviamente este parámetro es general para todas, no tengo parámetros diferentes para cada una de las componentes, porque voy exactamente barriendo solamente un parámetro, es que me va a ir dando toda la curva que voy a ir generando, en este caso la recta. Entonces, como es lo mismo, yo podría despejarlo de forma que puedo pasar x0 del otro lado y me queda x menos x0 entre b1, ¿no? Y eso es igual a t. Pero puedo hacerlo en cada una de las ecuaciones y a todas puedo despejar t. Sabemos que es igual, entonces yo puedo poner escritas de esta forma, ¿no? Entonces también se pueden encontrar las ecuaciones paramétricas de una recta en R3 escritas así, ¿no? Y bueno, fíjense aquí un ejemplo muy sencillo. Si tenemos una recta que pasa por este punto y que es paralela a este vector, pues directamente podemos tomar las ecuaciones que tenemos aquí para escribir sus ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces tendríamos que x es igual a x0, que está definido por aquí, sabemos que es por donde pasa, a menos 2, más t veces el vector b1, ¿no? El vector b1 yo sé que es igual a 2, digo, la componente del vector, la componente b1 del vector b es igual a 2, entonces me queda directamente así, ¿no? Lo mismo para y, en este caso tenemos que aquí es 0, por eso es que nada más me queda el 4t, y z es igual a 4 menos 2t, ¿no? Lo podemos escribir también de esta otra forma, simplemente pasamos despejando, y ya, tengo cualquiera de las dos, son equivalentes, ¿no? Y yo podría despejar podría tomar, por ejemplo, una igualdad, y escribir la ecuación en términos de x y y, por ejemplo, para ver cómo se ve la curva, su proyección en el plano que tengo en el inicio, bueno, en el plano que tengo ahí sin considerar la z, o podría ir viendo las proyecciones en cualquiera de los otros planos, ¿no? Entonces, la ventaja que tengo de esta notación, que tengo todas las componentes aquí escritas, ¿no? O lo podemos poner así, cualquiera son equivalentes, ¿no? Si ahora, por ejemplo, pensando en otro ejemplo, pensamos en que queremos buscar las ecuaciones de la recta que pasa por estos puntos. Originalmente aquí les puse que pasa por un punto y ya les di el vector de dirección. Ahora simplemente les doy los puntos por donde pasa la recta. Es decir, tenemos que utilizar un punto de estos y aparte tenemos que construir el vector de dirección. Sabemos, como ya lo vimos aquí, que para construir el vector de dirección, yo puedo hacer la resta de los dos puntos, ¿no? En este caso ya tengo el punto P, por ejemplo, y el punto Q. Entonces, a través de la resta puedo encontrar el punto, ¿no? En este caso, como lo tengo denotado aquí, va a estar dado como 1 menos 13, menos 3, menos 1, menos 2, y 4 menos 3, ¿no? Entonces, directamente hacemos la cuenta y me va a quedar que el vector de dirección está dado por esta ecuación, por este vector. Y directamente, ya como hicimos en el caso anterior, podemos decir, bueno, ¿qué queremos que pase por este punto? El 3, menos 3, el 2 y el menos 3, y ya sabemos que este es el que me va a dar la dirección, ¿no? Del vector. Ahora, una cosa que tenemos que ver aquí, ya como encontramos estas ecuaciones, es que la parametrización no es única. Por ejemplo, aquí yo me paré en el punto P y escribí las ecuaciones paramétricas, pero nada me hubiera impedido que yo me parara en el punto Q y hubiera escrito las ecuaciones paramétricas. En este caso también hubieran cambiado, ¿no? Entonces, ya nada más tendría que escribirlo, por ejemplo, aquí, si me paro en el punto Q, yo tengo que ahora este es el punto inicial, el 1, el menos 1 y el 4, y la dirección, pues esa no va a cambiar, ¿verdad? Esa, no importa cómo nos paremos, la dirección no va a cambiar.
Pero, por ejemplo, en este caso, me está pidiendo una recta general, pero si yo quisiera nada más un segmento de recta que fuera de P a Q, tendría que especificar el parámetro que voy a, el tamaño del parámetro, ¿no? Por ejemplo, aquí como queremos que parta esta nueva parametrización que pusimos aquí, queremos que parta del punto 1 menos 1, 4, entonces tenemos que ver cómo lo tomamos. Por ejemplo, en este caso, tomamos t igual a 0, parte de ese punto menos q1, pero ahora si quisiéramos que fuera al punto P, entonces, por ejemplo, lo podemos utilizar el menos 1, ¿no? Tomamos t igual a menos 1, si lo sustituimos en estas ecuaciones, por ejemplo, 1 más 4 por menos 1 al cubo, esto me va a quedar menos 4, 1 menos 4 me va a quedar menos 3, ¿no? Ya estoy en el punto que está definiendo a P, ¿no? Lo mismo y podemos hacer aquí. Aquí me va a quedar menos 1 más 3, me queda el 2, y aquí me queda 4 menos 7 menos 3, ¿no? Entonces podría hacer, en este caso, por ejemplo, la que yo escribo aquí, es conservando la parametrización que vaya desde P hasta el punto Q, entonces partimos desde menos 1 y nos vamos hasta 0, ¿no? Que ya sabemos que el 0 corresponde al punto Q y el menos 1 corresponde al punto P. Pero si quisiéramos cambiar el, la dirección de cómo está barriendo, ahora sí empezar del punto Q, terminar en el punto P, pues tendríamos que cambiar este parámetro T, ¿no? Cómo está cambiando. Pero además podemos tener otras cosas más complejas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo único que hicimos es cambiar el punto. Pero yo podría poner cualquier tipo de parametrización y debería darme exactamente la recta, ¿no? Entonces podríamos pensar, por ejemplo, x cuadrada, no habría ninguna razón para que me impidiera, como lo pongo aquí, en realidad no me había fijado, ¿no? Aquí, por ejemplo, partimos en el punto, pero aparte el parámetro ya no estoy poniendo que fuera t, y estoy poniendo que el parámetro sea t cúbico. Entonces ahí lo que tenemos que considerar es cómo se está cambiando. Podemos entonces definir la dirección. Estoy haciendo el barrido ahorita de la recta nada más, pero si se fijan, por ejemplo, recordando cómo es la gráfica de t cúbica con respecto a la gráfica de t, lo que estoy variando también es la velocidad con la que estoy haciendo este barrido, ¿verdad? Cuando voy con solamente el parámetro es igual a t, pues va en incrementos iguales moviéndose, ¿no? Pero si utilizo aquí el parámetro t cúbica, entonces lo que va a suceder es que va a ir más rápido, ¿no? Y es más, de hecho, conforme avanzo, se va moviendo todavía más rápido. Pero no estoy cambiando de dónde a dónde está cambiando el segmento, considerándolo así, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que ver el parámetro, cómo se está, bueno, de dónde a dónde va y cómo está barriendo, ¿no? Entonces, algo también que es importante de estas curvas paramétricas que ahorita lo retomamos, es que, a diferencia de una función normal, la función, por ejemplo, pongo y igual a x cuadrada, en general, podríamos establecer una dirección si ponemos el sentido de las x, pero en general no nos da la velocidad con que se barre, ¿no? Siempre es igual. En este caso sí podemos cambiar la dirección de forma muy fácil y la velocidad con que estamos barriendo ese segmento, ¿no? De curva, ¿no? Ahorita seguimos con rectas, pero en general podemos utilizarla para cualquier curva, ¿no? Entonces es importante las ecuaciones paramétricas, en particular aquí las rectas, ¿no? Que, bueno, las definimos de forma muy simple. Y bueno, ya que estamos con rectas, pues podemos ir a calcular diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular la distancia que hay entre una recta y un punto en el espacio. Aquí les pongo la grafiquita. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta recta definida por esta dirección y que pasa por un punto que está definido aquí, por ejemplo, una recta que pasa por el punto P y tiene la dirección del vector B. Y queremos encontrar la distancia que hay a un punto cualquiera. Aquí vamos a llamarle Q si quiere. Entonces, por ejemplo, yo el único punto de momento que conozco de antemano, porque lo necesito para conocer la recta, ecuación de la recta, es el punto P. Entonces yo podría conocer la distancia que hay de P a Q. Y aquí le llamé el segmento, bueno, le había llamado ese, entonces déjenme pongo aquí, para que quede todo con la misma notación. El punto S, ¿no? Entonces, la distancia del punto P al punto S yo la puedo definir como este segmento de recta, y lo que me va a interesar es ver esta componente de aquí, que sería como este cateto. Este cateto me va a hacer cuál es la distancia, ¿no? Porque es la componente perpendicular a la recta. Sí, recordamos también las definiciones que ya vimos de vectores, por eso era importante que revisáramos los vectores antes de entrar a esta parte.
por ejemplo, podemos definir el producto vectorial de esta forma. Yo sé que es la magnitud del vector B más la magnitud del vector, por la magnitud de este vector, que es el cateto, por el seno del ángulo entre ellos, ¿no? Eso es el producto vectorial. Si yo despejo, entonces me va a quedar que esta magnitud, que es la que me está interesando aquí, bueno, esto de aquí, está definido entonces de esta manera. La norma del producto vectorial, de hecho esto es una norma para que no se confunda con valor absoluto, la norma del producto vectorial entre la norma del vector B, ¿no? Simplemente por despejes. Y esto obviamente, pues esto le llamamos D porque es lo que me interesaba como una distancia y lo puedo reescribir así, ¿no? La norma de estos productos entre la norma del vector B. Y podemos así muy rápidamente hacer aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si tenemos que el punto S es el punto definido por el 1,1,5 y la recta a la que me interesa conocer la distancia está definida por 1 más t, en x, en y 3 menos t y en z 2t, entonces podemos ver que de aquí directamente las ecuaciones que yo estoy estableciendo de la recta, podemos encontrar que el vector b está definido por el 1, por el menos 1 y por el 2, ¿no? Y que la recta pasa por el punto 1, 3 y 2, ¿no? Digo 1, 3 y 0, ¿no? Que es el que aquí me faltaría para poner para completar la ecuación como teníamos, ¿no? Es decir, pasa por este punto, este es el punto P, y este es el vector B como tal, ¿no? Entonces, como yo tengo el punto P, y yo conozco el vector S, que es el que me están preguntando, puedo sacar directamente la diferencia para sacar este segmento de recta. Entonces, directamente ya me quedaría 1 menos 1, 3 menos 1, estoy sacando P menos S, ¿no? 1 menos 3 y 5 menos 0, ¿no? Que es exactamente como tener, estoy sacando S, entonces, así, P menos S, ¿no? Es exactamente, no, S menos P. Bueno, en realidad no importa si lo estoy tomando así o lo estoy tomando en la otra dirección, que sería el sentido contrario de tomar la resta. De la otra forma, la dirección se va a mantener, ¿no? La dirección de ese vector simplemente cambia el sentido. Entonces, bueno, en ese aspecto no cambia mucho cómo se vaya haciendo, pero sí es importante mantener, por la notación que puse aquí, ¿no? PS, ¿no? Entonces sería S menos P, ¿no? Este es el punto final, el punto inicial. Por convención, ¿no? Así se toma. Entonces ya tendríamos este vector, que es el vector PS, y entonces ya tengo todo, ¿no? Tengo el vector PS, tengo el vector B, y bueno, acá también voy a necesitar el vector B, ¿no? Que ya lo saqué aquí. Entonces sacamos el producto vectorial de esto, la magnitud del producto vectorial, y entonces voy a tener directamente aquí es menos 2 por 2, menos 4, menos 5, me queda más 5, y J igual a, 0, menos 5, y K me va a quedar 0, menos 2, ¿no? Entonces sería 2. Entonces me queda el vector definido por ese producto, es este de acá, saco su magnitud, o su norma, y entonces ya me queda 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, y para el vector B igual, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿no? Entonces directamente ya me quedan las raíces, me queda raíz de 30, raíz de 6, esto lo puedo ver como 6 por 5, bueno, la raíz de 6 por la raíz de 5, se van las raíces de 6, y ya nada más me queda raíz de 5, ¿no? Yo nada más para trabajar unos cuantos ejemplos con vectores, ¿no? En este caso, entonces, podemos conocer sin problema la distancia de un punto a un vector. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la ecuación de un plano, ¿no? Ya definimos las rectas, ecuaciones paramétricas, que sería aquí lo importante. Ahora vamos a ver cómo definimos el plano. La ecuación del plano es más interesante, ya viendo de todo el contexto de lo que hemos definido, porque básicamente es un subespacio, ¿no? Por ejemplo, es cerrada bajo la suma. Si yo tengo dos vectores en el plano, la suma de ellos me va a dar otro vector en el plano. Y puedo multiplicar un vector que esté en el plano por un escalar y va a ser un vector que sigue estando en ese plano. Por eso es que se puede considerar como un subespacio, ¿no? Es importante en esta parte entender cómo son los espacios y subespacios. Ya lo verán con más calma el semestre que entra, pero bueno, de entrada es importante ver esto, que lo podemos ver como un subespacio.
Y lo podemos definir en este caso como, bueno, un objeto que pasa por un punto, obviamente necesitamos que pase por un punto, y que tenga una cierta dirección. Esa dirección la podemos especificar por el vector normal al plano. Obviamente yo tengo un plano que ya pasa por un punto, yo nada más lo puedo subir o bajar a asegurarme que pase por ese punto. Y luego esta dirección, ¿cómo puedo asegurar que no está así o que no está así? Pues con el vector perpendicular, ¿no? Vector perpendicular ya me fija la dirección, ¿no? Si lo cambio así, cambia el vector perpendicular. Entonces, de una forma única, me define el vector normal a este plano junto con el punto al que pasa, ¿no? Simplemente es el desplazamiento. Obviamente, entonces, necesitamos definir este vector normal para poder definir el plano con el que vamos a estar trabajando, ¿no? Para lo cual, por ejemplo, podemos definir segmentos como sean vectores que estén en el plano y vamos a asegurarnos que siempre estén perpendiculares a este vector normal, para lo cual podemos utilizar el producto escalar, ¿no? Sabemos que si n vector es perpendicular a cualquier segmento que viva dentro del plano, en este caso denotado por P0P, esto tiene que ser igual a 0. Es la definición, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tomamos que P0 es el punto X0, Y0, Z0, y P es cualquier punto en el plano, en el subespacio está definido del plano, que sea un punto X, Y, Z, entonces yo puedo sacar este segmento definido por la resta, ¿no? Como ya lo habíamos visto. X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, producto escalar con el vector definido, como ya lo habíamos visto, del vector normal, ¿no? Entonces hacemos el producto escalar. Aquí podemos, por ejemplo, hacer las operaciones. Entonces me va a quedar A por X menos X0, B por Y menos Y0 y C por Z menos Z0, ¿no? Todo esto sumado, pues, esa es la operación de escalar, por eso es que nos da un escalar como tal, y esto lo igualamos a 0, ¿no? Porque es como lo queremos, eso es lo que nos está estableciendo que son perpendiculares, ¿no? Aquí, bueno, aquí como le pongo, podemos escribirlo de esta forma, podemos dejarlo escrito de esta forma, y eso me da la ecuación vectorial, o podemos escribirlo de esta forma, que es la forma más común de que lo podemos ver, ¿no? Haciendo de esta forma, ¿no? Que es como la ecuación cartesiana simplificada. Todo esto es una constante, X0, Y0, Z0 es un punto que yo había ya determinado en el plano, y A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula también es un punto que me definía el vector normal, ¿no? Entonces, todos son constantes ya conocidas, entonces lo podíamos establecer o, bueno, meter todo en esta constante global y queda escrito de esta manera, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, aquí un ejemplo de un plano. Si queremos obtener la ecuación del plano que pasa por este punto y que es perpendicular a esta normal, ya directamente tenemos la normal y tenemos el punto por el que pasa la normal. Entonces vamos a decir, bueno, yo me interesa conocer todo el resto de puntos que están en ese mismo plano. Entonces pongo igual X menos el X0, bueno, sí, X menos X0, que en este caso es menos 3, Y menos Y0, que en este caso es 0, Z menos Z0, que en este caso es 7, multiplicados cada uno de ellos por los componentes del vector normal, ¿no? Entonces 5, 2 y menos 1, ¿no? En este caso ya tenemos la operación. Podemos hacer directamente 5 por X menos 3 por 5. Vamos poniéndola así ya para irnos más rápido. Y directamente llegamos a esta ecuación, ¿no? Ecuación de este plano. Si esta ecuación directamente yo la dibujé aquí con GeoGebra, me va a dar este plano, ¿no? Se ve que directamente se puede obtener la ecuación del plano y queda bien terminado, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, yo les di el vector normal y les di el punto por el que pasaba, ¿no? Ahora, podemos verlo de otra forma, ¿no? Podemos obtener la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Para encontrar la ecuación de un plano, podemos fijar también únicamente 3 puntos y con esos 3 puntos podemos ya definir el plano, ¿no? Por ejemplo, aquí, de estos 3 puntos, por poner algo, ¿no? Digo, no sé en qué escala está este dibujo, podemos definir esos 3 puntos ahí, ¿no? Y entonces, obviamente, lo que tenemos que establecer son estos segmentos, ¿verdad? Establezco este segmento y establezco este segmento. Y yo sé que esos dos vectores o segmentos van a estar viviendo en el subespacio o en el plano.
Entonces, podemos tomar, por ejemplo, el segmento AB y el segmento AC, tomando este como pivote, tomo que este es A, este es B y este es C, entonces me fijo en el segmento AB y en el segmento AC, ¿no? Entonces hago directamente la resta y ya obtengo estos vectores, que son vectores que, como les decía, están en el plano. Y ahora lo que nos interesa, déjenme lo pongo de otro color, es un vector que sea perpendicular a ellos, que nos va a establecer la dirección del plano. Entonces ya sabemos que nosotros, para encontrar ese vector, yo voy a hacer AB, producto vectorial, AC, ¿verdad? Y ya sé que por definición eso me va a dar un vector perpendicular a ellos dos, ¿no? A los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no sé por qué no lo había hecho, pero bueno, aquí se los voy a dejar planteado y se los dejo como tarea moral para que lo terminen. Entonces habría que hacer, bueno, el vector como está, me va a dar un vector, voy a llamarle B, si no hay problema que se me haga bolas con otro. Este vector, no, perdón, mejor directamente ya su nombre como tal, ¿verdad? Vamos a llamarle N, ¿no? Que es el vector normal. Entonces ya tendríamos el vector normal y podemos establecer cualquier punto que queramos, ¿no? Agarramos cualquier punto y podemos definir entonces la ecuación de ese plano. En este caso son puntos sencillos. Digo, la resta ya me queda un poco más compleja, pero son puntos que nada más está un punto en X, un punto en Z, un punto en Z, un punto en X y un punto en Y, ¿no? Entonces es relativamente sencillo establecer la ecuación del plano. Entonces, termínenlo, ya nada más, digo, esto está bastante sencillo. Ya nada más sería terminar este producto y hacer la operación como lo hicimos acá, ¿no? Con cualquiera de los puntos que quisiera. Esa operación o esta operación son la misma, ¿no? Nada más terminar. Entonces aquí le pongo tarea. Y ya saben, ¿no? Todas las tareas que les ponga en verde son tareas morales. O sea, no la tienen que entregar, simplemente es como para verificar más o menos qué están haciendo, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a ver, ya que tenemos la ecuación del plano, vamos a ver operaciones que podemos hacer con estos planos, ¿no? Una muy sencilla es, por ejemplo, la intersección de planos. Aquí, por ejemplo, bueno, les estoy comentando que dos planos son paralelos si sus ecuaciones normales son paralelas, ¿no? Que tiene sentido. Como la ecuación normal me define la dirección, entonces para que tengan las mismas direcciones, las normales tienen que ser iguales, ¿no? Y por definición de un vector paralelo, aquí de hecho me faltó poner así, se define de esta forma, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, si yo tengo dos planos y quiero encontrar su vector perpendicular, o bueno, la intersección de ellos, se ve claramente en este dibujo, que es lo que se intenta poner aquí, que por ejemplo, si yo tengo la ecuación normal del plano 1 en esta dirección y la ecuación normal del plano 2 en esta dirección, obviamente un vector que es perpendicular a los dos es un vector que está en la dirección de la intersección. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría un vector que va en esta dirección y tendría otro vector que va más o menos así, ¿no? Y entonces este vector se ve que va a ser perpendicular a las dos, ¿no? Digo, este dibujo ayuda más a entenderlo, pero estos son los planos realmente que les estoy dibujando aquí, ¿no? Que los que les estoy viendo. Entonces, para encontrar un vector perpendicular a esos dos normales, ya las normales las conocemos de antemano, sabemos que está definiendo por estos numeritos de aquí. Entonces ya las normales sí las conocemos, entonces queremos encontrar el vector perpendicular a esas dos, pues las hacemos el producto vectorial, ¿no? Entonces tenemos 3, menos 6, menos 2 y 2, 1 y menos 2, ¿no? Entonces aquí ya directamente lo tenemos. Tenemos que este es el vector obtenido. Ya rápidamente háganlo si quieren con calma, nada más para que chequen que efectivamente este es el vector que sale de ese producto vectorial. Y entonces ya tenemos la dirección de la recta que es la intersección de los planos. Ahora, obviamente, si queremos encontrar la ecuación de esa recta,
necesitamos, por ejemplo, establecer un punto. Ya tengo la dirección. La dirección es esta. Pero me falta encontrar un punto, por ejemplo, este que escribí ahí, para poner que sea una recta que pase exactamente por ese punto, ¿no? Lo que podemos hacer es entonces resolver el sistema. Obviamente, pues, puedo resolver el sistema para tres variables. El problema es que, si se fijan, pues no tengo suficientes ecuaciones para resolver para tres variables. Entonces, lo que podríamos hacer es, bueno, vamos a quedarnos con un caso particular muy sencillo. Por ejemplo, en lugar de tomar ese punto, voy a tomar este punto, ¿no? Es decir, donde atraviesa el plano horizontal, el plano definido por los ejes X y Y, ¿no? Es decir, hacemos que Z sea igual a 0, ¿no? Podría tomar cualquier otro punto, ¿no? Puedo tomar ese, puedo tomar ese, pero bueno, ahorita para hacerlo más simple, yo puedo tomar con el Z igual a 0. Entonces, tomando Z igual a 0, las ecuaciones que tengo aquí originalmente definidas me va a quedar 3X menos 6Y igual a 15 y 2X más Y igual a 5, ¿no? Entonces ya, tomando el caso particular, me queda esta ecuación y esta ecuación. Y aquí es muy sencillo porque, bueno, en realidad son ecuaciones simples, los podríamos resolver como un sistema de ecuaciones, pero como es bastante sencillo, pues podemos despejar, ¿no? Aquí, por ejemplo, despejé el valor de 15 de la ecuación 1, digo, el valor de X de la ecuación 1, y lo sustituyo en la ecuación 2. Aquí, si se fijan, está 15 entre 3 y 6 entre 3, lo puedo simplificar, entonces nada más me queda 2 que multiplica a 5 más 2Y, más Y, y eso es igual a 5. Resolvemos esta ecuación, tal cual como la tenemos, y entonces me queda que Y es igual a menos 1, ¿no? Tomamos entonces Y igual a menos 1, lo sustituimos en la ecuación original que teníamos aquí, entonces me queda 15 menos 6 entre 3, 15 menos 6 es 9, entre 3, 3, ¿no? Entonces directamente ya sé que Y es igual a menos 1 y X es igual a 3 y Z es igual a 0, ¿no? Entonces las ecuaciones van a ser, sí, X igual a 3, como dijimos de aquí, Y igual a menos 1 y Z igual a 0, ¿no? Y ya las direcciones, estas son las que ya teníamos, ¿no? Porque la encontramos del producto vectorial, me va a dar 14, 2 y 15, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la curva de la recta de intersección escritas de esta forma. Ahora, aquí lo que les dejo también como tarea, esta ya no se las voy a poner en verde, pero bueno, para que lo vayan checando. Observen qué pasaría si tomamos t igual a 1 o t igual a menos 1, o en este caso también podríamos tomar x igual a 0, ¿no? Para tomarlo también simple, ¿no? Si tomamos x igual a 0, entonces lo que estaríamos tomando es, en lugar de este plano, estaríamos tomando el plano YZ. ¿En dónde está atravesando esta curva al plano YZ? Bueno, sería cosa de ver en el dibujito. Aquí a lo mejor lo hice muy chiquito y la perspectiva no ayuda tanto, pero sería cosa de ver dónde, creo que el eje X aquí es el rojo, entonces sería cosa de ver, por ejemplo, por aquí, ¿no? Dónde está atravesando. Cuando sea el 0, ¿no? Ahí. Y pues sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí les pongo las ecuaciones. Si tomo X igual a 0, me va a quedar menos 6 menos 2Z igual a 15 y Y menos 2Z igual a 5, ¿no? Hagan las operaciones y vean, por ejemplo, que vuelven a llegar a otras ecuaciones paramétricas, ¿no? De otra forma, pero lo que tenemos que estar conscientes es que, aunque lleguemos a otra ecuación, a otra forma de escribir la ecuación paramétrica, tiene que ser la misma ecuación, ¿no? Porque estamos viendo siempre la intersección. Simplemente tomamos otra forma de escribirla, ¿no? Eso es también importante. Entonces, chéquenlo, inténtenlo. Por ejemplo, bueno, para X igual a 0 se ve que nuevamente vuelve a ser fácil. Tómanlo para Z igual a 1, por ejemplo. Si toman para Z igual a 1, pues aquí igual, ¿no? Lo sustituyen, vuelven a tener aquí un valor de constante, aquí me va a quedar menos 2, aquí me va a quedar a este Z, ¿no? Déjenme le pongo la rayita nada más para que quede claro. Aquí me va a quedar menos, ¿cuál que les dije? Ah, sí, 1, entonces me va a quedar aquí menos 1, aquí menos 2, y igual lo despeja, ¿no? Entonces vuelve a quedar una ecuación en términos de X y de Y, ¿no? Y vuelven a hacer todo el procedimiento, van a llegar a otra ecuación, pero tiene que ser equivalente, ¿no? Entonces, bueno, chequenles ahí. Y bueno, ya, para cambiar de ejercicio, por ejemplo, ahora, esta era la intersección de dos planos. Ahora, ¿cómo ven si vemos la intersección de un plano con una recta? Por ejemplo, si ahora queremos la recta definida por estas ecuaciones paramétricas,
la recta definida por estas ecuaciones paramétricas, y ver dónde intersecta a este plano, ¿no? Entonces, en este caso, creo que con el dibujo que tengo aquí es bastante claro, ¿no? Lo que voy a buscar es un punto en común con la ecuación de la recta y del plano. Lo que es un hecho es que necesitamos que ese punto viva en el plano, porque si no, no lo tocaría, ¿no? Entonces, directamente, si queremos que viva en el plano, podemos sustituir los valores de la ecuación de la recta en el plano. Yo sé que tendría que variar t para que me diera todos los valores, pero entonces yo quiero encontrar un valor de t el cual haga que el punto esté en el plano. Por eso, al sustituir aquí, yo la obligo a que ese punto esté exactamente en la recta. Hacemos las operaciones aquí rápidamente. Se fijan, bueno, las van haciendo, llegan a esta ecuación, despejan el valor de x, o bueno, resuelven el valor de t, perdón, y llegan a que t tiene que ser -1. Entonces, ya que tenemos donde se cumple que esa recta es un punto en el plano, simplemente el valor de t lo sustituimos acá. Entonces, sustituimos el valor de t en la ecuación de la recta y ya, llegamos a que el único punto que puede cumplir con nuestros requisitos es este de acá, ¿no? Entonces, de forma bastante sencillo, podemos encontrar la intersección del plano con la recta o la intersección de dos planos, como vimos anteriormente, ¿no? Bien, ya para terminar con estos planos que tenemos, bueno, con lo que estamos revisando, podemos, por ejemplo, ahora ver la distancia de un plano, de un punto a un plano. Ya vimos hace rato la distancia de un punto a una recta, ahora vamos a ver la distancia a un plano. Y entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el plano como tal, tenemos su vector normal definido, en este caso este es el vector normal, y tenemos un punto cualquiera acá, ¿no? Entonces, si queremos encontrar la distancia de este punto S cualquiera al plano, tenemos, por ejemplo, que encontrar la proyección de la distancia del punto P al punto S sobre el vector normal. Si se fijan, si encuentro esa proyección, que sería este pedacito, a ver si lo puedo escribir, quede claro. Ese pedacito sería equivalente a este pedacito de acá, ¿no? Que me está dando la distancia que hay del plano al punto S, ¿no? Entonces, eso es como lo podemos determinar. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Como queremos ver la proyección, entonces utilizamos el producto escalar. Queremos ver la proyección del segmento PS al vector normal. Obviamente también lo que no queremos es que el vector normal nos cause, bueno, nos vaya a cambiar la distancia. Solamente queremos ver la proyección del vector PS, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tomamos el vector normal, bueno, es que es el vector normal normalizado. El vector normal al plano, pero está normalizado, ¿no? O es el vector ortogonal. Más bien aquí me he estado equivocando cuando digo normal. En realidad, un normal ya es normalizado. Pero entonces aquí nada más lo pongo de forma explícita, ¿no? Que queremos que su magnitud sea igual a 1, como ya habíamos visto también en los vectores, ¿no? Como podemos encontrar un vector con magnitud 1, pues lo dividimos entre su norma. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, el ejemplo pensando en un punto S, definido por el punto 1,1,3, y un plano, bueno, no cualquiera, sino un plano definido por 3x más 2y más 6z igual a 6, creo que de hecho es el mismo plano que teníamos acá, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo, pero bueno, un plano, no importa, un plano y el punto. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, bueno, varias cosas tenemos que hacer, ¿no? Por un lado, de la ecuación del plano podemos encontrar este vector que es perpendicular al plano. Ya sabemos que está definido por estas componentes, ¿no? Entonces me queda 3, 2 y 6, que me está definiendo el vector perpendicular, y la magnitud de ese vector es directamente, pues como sabemos, ¿no? Entonces ya conocemos las componentes y conocemos su magnitud, ya está definido entonces todo esto que tenemos aquí, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y ahora lo que necesitamos es encontrar este segmento, ¿no? Este segmento, bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si queremos un punto cualquiera en el plano, pues vamos a quedarnos con puntos simples, ¿no? Por ejemplo, podemos quedarnos con una intersección con un eje. Sabemos que el eje está, bueno, en todo el espacio. Entonces, en algún punto tiene que intersectar al eje.
al eje X, al eje Y o al eje Z. Vamos a quedarnos, por ejemplo, como lo tenemos aquí, donde intersecta al eje Y, que sería, si se fijan aquí, si queremos nada más que intersecte al eje Y, le voy a hacer X igual a 0 y Z igual a 0. Entonces me queda 2Y igual a 6, es decir, que Y es igual a 3 en el punto donde se intersecta, es decir, es este punto. Y ya, entonces ahora sí, conocemos un punto del plano, sabemos que vive en el plano porque salió de aquí, y conocemos también el punto donde queremos sacar la distancia. Entonces sacamos el segmento PS, definido igual con la resta, entonces me va a quedar 1 menos 0, 1 menos 3 y 3 menos 0, ¿no? Directamente sale aquí de este vector, ¿no? Digo, de este punto que tengo aquí. Y entonces, bueno, ya me va a quedar 1 menos 2 y 3, ¿no? Ya tengo el segmento definido así. Y entonces ahora sí puedo hacer el producto escalar de ese segmento con el vector perpendicular al plano, ¿no? Que sería lo que estoy buscando aquí. Directamente lo ponemos, 1 menos 2, 3, y ya este vector normalizado, que me quedaría 3 entre 7 en la dirección Y, más 2 entre 7 en la dirección J, más 6 entre 7 en la dirección K, ¿no? Sacamos la magnitud, porque obviamente en este producto podría quedar en el sentido opuesto, ¿no? Nada me lo impediría, pero como nada me interesa la distancia, no me interesa si es negativo o positivo, por eso ponemos que es el valor absoluto de este, ya sabemos que es un escalar lo que nos va a dar, entonces ahora aquí sí va solamente una línea, ¿no? Entonces hacemos el producto, 1 por 3 séptimos, menos 2 por 2 séptimos, y bueno, ahí lo vamos poniendo y me va a quedar, final de cuentas, el 17 séptimos, ¿no? Entonces esa es la distancia a la que se encuentra. También podríamos, bueno, digo, ya hemos sacando diferentes cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la distancia a un punto. De lo que tenemos aquí, digo, ya para terminar con esto y ir en los últimos minutitos, ir a revisar las ecuaciones paramétricas. También, por ejemplo, de lo que tenemos aquí de la intersección de dos planos, podríamos encontrar o podríamos querer buscar el ángulo entre ellos, ¿no? Para lo cual, obviamente, como ya habíamos definido, me lo pongo aquí en chiquito, como ya habíamos definido, la dirección de ellos está definida por el vector n, ¿no? Que el vector perpendicular a cada uno de ellos. Vamos a llamar n1 y n2 a los vectores perpendiculares a cada uno de ellos. Entonces, por cómo tengo definido, yo podría definir el ángulo entre ellos como el arco coseno. Ahí. El arco coseno. ¿De quién? Aquí lo que queremos ver es directamente de esta definición viene del producto escalar, ¿no? El producto escalar es el que nos ayudaba a determinar la dirección. Por ejemplo, de dos vectores podríamos utilizarlo. Aquí voy a tener también, en este caso, si tengo los vectores normales, yo podría poner N1, producto escalar N2, como vectores, entre la magnitud, ¿verdad? De ellos. La magnitud de N1, sí, aquí rayita, la magnitud de N2, y entonces el arco coseno me va a dar el ángulo, ¿no? Déjenme, bueno, aquí por ejemplo en este dibujo, en este dibujo lo que estaría sacando es el ángulo que hay entre estos dos vectores. Digo, utilizo este porque este está un poco más complejo de verlo, el ángulo que hay entre este vector y este componente y este otro de acá, este componente perpendicular. Entonces este se ve bien, ¿no? Entonces ese ángulo es el que yo podría estar sacando para sacar, bueno, para alguna aplicación que yo tuviera, ¿no? Entonces nada más digo, nada más para completar estos, digamos, consideraciones que tengo sobre los planos, ¿no? Entonces, bueno, ese era un repaso muy, muy rápido de vector, bueno, de curvas o de rectas en el espacio y de planos, ¿no? Ya, tenemos ahí porque van a ver que lo vamos a ocupar mucho cuando estemos con ya las ecuaciones con las curvas o las funciones vectoriales en el espacio de n dimensiones, ¿no? Y aquí igual, nada más para terminar este repaso, las ecuaciones paramétricas, ¿no? Ya, como recordarán, decíamos que las ecuaciones paramétricas eran como una forma más general de poner curvas en el espacio. Y por ejemplo, bueno, lo que les pongo aquí, tuviéramos una mosca o
animalito que tuviera una trayectoria definida por esta curva, esta trayectoria no la podríamos nosotros escribir matemáticamente de la forma que estamos acostumbrados. Simplemente, de entrada, por ejemplo, no obedece el criterio de recta vertical para funciones. Ya sabemos que una función es función si no la atraviesa una recta vertical dos veces. En este caso, pues la atraviesa varias veces. Entonces, no la podría escribir directamente como una función. Pero yo quisiera poder determinar estas ecuaciones, ¿no? Para lo cual podemos utilizar entonces estas notaciones, ¿no? Definir la variable x como una función de un parámetro t y la variable y igual, como una función de un parámetro t. De esta forma, entonces yo puedo escribir trayectorias más complejas y la ganancia que tengo es que todas están definidas por un simple objeto. Variando este parámetro t, yo puedo ir barriendo todo el espacio en la curva que me interesa, ¿no? Y la voy a escribir de esta forma, ¿no? Los puntos x, y definidos por estas funciones, ¿no? O sea, digo, en realidad las ecuaciones paramétricas no tienen mucha complejidad de entrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo, nada más para que discutamos lo que ya platicamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos la variable x definida como t cuadrada menos 2t y la variable t, y definida como t más 1, entonces podemos ir dando valores a los puntos de t y podemos ir haciendo este barrido, ¿no? Por ejemplo, de t igual a menos 2, lo sustituimos aquí, obtenemos este punto, t igual a menos 1. Sustituimos acá, obtenemos este punto y ya, ¿no? Y obtenemos la curva, ¿no? Pero algo que es importante notar aquí, por ejemplo, es que aquí, en este caso, por ejemplo, entre t menos 1, igual a menos 1 y t igual a menos 2, vemos que se recorre una distancia bastante grande. Y luego, conforme voy acercando a t valores más cercanos a 0, va haciéndose una distancia más chiquita, de t igual a 1 a t igual a 2, se recorre una distancia bastante pequeñita. Y luego vuelve a recorrerse una distancia mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que vemos, como ya habíamos comentado, es que se está acelerando el movimiento, ¿no? Viene rápido, se está moviendo rápido, disminuye su velocidad de movimiento de la partícula aquí y luego vuelve a aumentar. Entonces, algo que nos puede ayudar muy fácil a observar, que no lo teníamos, como les decía, tan fácil en las funciones normales, es que podemos establecer la velocidad del movimiento. Y aquí, por ejemplo, si ya quisiéramos hacer el graficado más simple, como ya lo conocemos en términos de X y de Y, porque bueno, básicamente es como sabemos nosotros graficar, pues podemos hacer la sustitución. En este caso que es simple, se puede hacer sin problema. En otras ocasiones será un poco más complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos escribir que X es igual a T cuadrado. Aquí, obviamente, me fijo cuál me conviene más despejar. El valor de Y es más sencillo de despejar, entonces podría yo despejar que T es igual a Y menos 1. Y ese valor lo sustituyo en el valor de X, ¿no? Entonces ponemos que si X es igual a T cuadrada menos 2T, podemos poner que ahora X es igual a Y menos 1 al cuadrado menos 2 veces Y menos 1. Hacemos el álgebrita nada más, normal, y llegamos a esta ecuación, ¿no? Entonces, X es igual a Y cuadrada menos 4Y más 2, ¿no? Se ve que es una parábola que abre, en este caso, hacia la derecha, ¿no? Entonces ya podríamos escribirla y graficarla como siempre, ¿no? Ahora, en este caso también podemos restringirlo, ¿no? El parámetro, aquí lo tengo pensado abierto, es una curva general, pero también podríamos restringir el parámetro. Por ejemplo, que tomamos el parámetro que va desde 0 hasta 4, es decir, nada más interesaría este pedacito, que va desde aquí y se sigue, ¿no? En este caso, además tengo una dirección, ¿no? También eso es importante, como ya habíamos comentado, ¿no? Puedo ver la velocidad, pero además también de cómo voy variando el parámetro t, establezco una dirección, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser esta dirección que estoy considerando ahorita, con la que dibujé. Podría cambiar la dirección si yo fuese necesario, tomando el parámetro t, que ahora cambie de, bueno, de menos 4 a 0, por ejemplo, o algo por el estilo, y podríamos ver, en este caso, cómo se comporta la curva, ¿no? Pero bueno, tenemos otras consideraciones o otras curvas que podemos considerar más comunes o muy comúnmente utilizadas. Por ejemplo, el círculo. El círculo está definido, como ya recordarán, por estas ecuaciones, x igual a coseno de t, y igual a seno de t. Y en este caso, por ejemplo, directamente ya estoy considerando este parámetro que varía entre 0 y 2pi, ¿no?
Entonces, si sustituimos, así como hicimos hace rato, este valor y este valor, o podemos decir que x cuadrada más y cuadrada es igual a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, y eso lo podemos igualar a 1. Obviamente, hago la sustitución en términos que me convengan, ¿no? Entonces, yo ya sé que puedo poner los cuadrados, los pongo estos al cuadrado, y ya sé que eso me define una circunferencia de radio igual a 1, ¿no? Y aquí, por ejemplo, puedo ver que estoy empezando en el 0, así como lo tengo aquí marcado, y voy aumentando el parámetro t, va terminando y hago una vuelta completa, nada más, ¿no? Y como les decía también hace rato, podemos cambiar la parametrización. Este mismo círculo que ya tengo definido aquí lo podemos recorrer de formas diferentes. Por ejemplo, antes definí x igual a coseno de t, ahora, pensando en otra parametrización cualquiera, lo podría definir como x igual a seno de 2t y y igual a coseno de 2t, ¿no? Con t variando, vamos a dejarlo de momento, de 0 hasta 2pi. Pero ahora veamos cómo está sucediendo aquí, ¿no? Lo que va a suceder, por ejemplo, es que cuando t es igual a 0, en este caso x es igual a 0. Y cuando t es igual a 0 para y, en este caso, y es igual a 1. Entonces ahora, en lugar de partir de este punto, estoy partiendo de este punto. Y fíjense, en este caso, recordando cómo se comporta bueno, más bien lo puse en el que no era, en el de acá arriba. Digo nada más para que tenga sentido ahorita lo que voy a decir. Recordando cómo se comporta el seno, ya saben que la curva aquí la voy a poner en chiquito de este lado. El seno tiene este comportamiento. Y déjenme pongo nada más el coseno nada más para que lo tengamos presente, ¿no? El coseno tiene, a ver si me queda en escala. Bueno, intenten que más o menos sean la misma. Entonces, estas son las curvas, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, el seno parte de 0 y luego va creciendo. En este caso, x iría creciendo. Va creciendo. Y luego, en este caso, el coseno va decreciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, y se iría haciendo más chiquito. Entonces, en esta dirección la vamos barriendo. Pero además tenemos esto, me lo pongo también este paréntesis. Tenemos además que aquí, por ejemplo, cuando yo llegue a 2pi, este va a ser el equivalente a 4pi. Entonces ya le di 2 vueltas completas. Entonces, por ejemplo, como tarea para ustedes, sería nada más para terminar esta parte, sería que ustedes checaran cómo tengo que cambiar esta parametrización, que definí así, para que tenga el sentido opuesto, el barrido que hice ahorita, y además que solo le dé una vuelta, ¿no? Que es algo de lo que ya les había puesto en la tarea, ¿no? Entonces, bueno, bueno, en la tarea esta que era opcional, si lo pudieron hacer ahí, bueno, ya no lo tienen que pensar. Si no lo han hecho, pues échenle un ojo o una pensada nada más para que vean. Es decir, Profesor, una pregunta. Por ejemplo, esa parametrización siempre va a tener que ser positiva, ¿no? O sea, siempre tienes que tomar de 0 hacia un número positivo. O sea, por ejemplo, no, ahí también podrías tú hacerlo de -1 a 0, ¿no? Lo que sí tienes que tener un intervalo coherente, ¿no? No puedes poner ahora de 0 a -1 porque sería raro, pero puedes empezar tú de -1 a 0 o de -pi, -2pi a 0. Ese no habría problema. Ah, ok. Como tú quieras. Puedes, Sí. bueno, ahí, ya que estamos en eso, por ejemplo, puedes cambiar este intervalo como está barriéndose, así que a ver cómo se comporta, déjame, cómo se comporta de -2pi, menor o igual que t, menor o igual que 0, ¿no? Digo, todo tiene sentido aquí, es un intervalo que está bien definido. Entonces podríamos ver cómo se comporta ahora esta parametrización con este parámetro. O podríamos ver ahora cómo se comporta esta otra parametrización si yo, por ejemplo, aquí le pongo menos y si aquí le pongo menos, ¿no? A ver qué es lo que va a cambiar, ¿no? Y es ahí lo que más o menos te quería que jugaran en esa tarea. Okay. Sí, pero cambia, ¿no? Nada más es como irle metiendo como valores para ir viendo cuándo dan la vuelta, ¿no? O las 3 vueltas. Exactamente, y ahí pueden utilizar, por ejemplo, pues programas de graficación, ese no habría problema. Obviamente, digo, en el caso que, por ejemplo, resolvieran se pueden apoyar el programa de graficación y luego ya pueden llevárselo a hacer el estudio, ¿no? El análisis, como estamos haciendo aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando t es igual a 0? O como hicimos más bien en las rectas, ¿no?
¿Qué pasa cuando t es igual a 0? ¿Qué valor tiene? Cuando t es igual a 2pi, cuando t es igual a pi, si les ayuda algunos puntos por ahí, esa sería la idea que pueden ir utilizando, ¿no? Entonces, chequen, por ejemplo, aquí cómo sería, o cómo haríamos, por ejemplo, con esta parametrización, también es interesante, tal cual con esta parametrización, que yo parta de este punto. ¿De dónde a dónde tiene que variar t para que parta de este punto? Y además, fíjense cómo lo recorrimos en este sentido. Ahora yo quiero que parta de este punto y vaya en este sentido, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver el movimiento, ¿no? En sentido contrario de las manecillas de reloj, por cómo es el comportamiento de las curvas, me va en el sentido de las manecillas, ¿no? Entonces, igual nada más piénsenlo más o menos cómo podría ser, va a ayudar, porque cuando lleguemos cuando lo que veamos en la siguiente clase, la del lunes, vamos a ver por qué es importante tener siempre una parametrización que ya sea externa al usuario, digamos, o al que está resolviendo, ¿no? Porque aquí, a mí se me puede ocurrir cualquier cosa loca, no habría problema si yo pongo que t, por ejemplo, sea igual a e a la u. Entonces aquí podría poner x es igual a seno de 2 por e a la u. Y nada más tendría, si yo me interesa también nada más mantener estas dos vueltas la curva que estoy estudiando, nada más tendría que ver cuál es su comportamiento, dónde a dónde se comporta. Puede ser complejo ahí sacarlo, pero nada me impide hacerlo, ¿no? Pero obviamente entonces, como les decía, sí quisiéramos que esto fuera ajeno a que si yo tengo ganas de complicarme la vida o no, para lo cual van a ver que vamos a definir o vamos a utilizar la longitud de arco, ¿no? Que ahorita ya la usamos para encontrar superficies, vamos a ver que se puede utilizar para más cosas, para quitar esta subjetividad que tenemos ahorita en la parametrización hasta ahorita, ¿no? Ya, aquí les dejo otra tarea, como para que vayan checando. Igual esas, ya sabes, son morales y pueden, échenle un ojo, inténtenlo. ¿Cómo podrían encontrar ahora las ecuaciones paramétricas de una circunferencia? Pero ahora la circunferencia no queremos que esté en el origen, queremos que esté en el punto h, k. Entonces vean ustedes que tienen que cambiar. Es un cambio simple, pero nada más para que ustedes más o menos vayan acordándose cómo se hace esto, ¿no? Digo, si lo hicieron en la prepa, no, dependerá del profesor que tuvieron. A lo mejor ya lo tienen, si no, es algo sencillo que en cualquier libro se puede encontrar, hasta seguro en la red si lo buscan rápido, ecuación paramétrica de una circunferencia con centro en h, k, seguro lo encuentran. Pero para que vean la forma, ¿no? Y ya no tardarnos tanto aquí. Aquí ya nada más para ya dejarlos libre, para no hacer la sesión tan larga. Entonces les dejo que revisen esta parte de aquí, ¿no? Esto se supone que, ya lo trabajaba un poquito, todavía no me acuerdo, luego voy a revisar si lo trabajamos el semestre pasado, los que estaban conmigo, no lo recuerdo. Es que en algunas ocasiones da tiempo, en otras no, en esta nueva normalidad, no me acuerdo si me dio tiempo, pero si no lo han visto y no lo vieron en estos días que tuvimos de sesiones como irregulares, aquí se los vuelvo a poner cómo podemos hacer el cálculo con curvas paramétricas. Nos va a interesar, por ejemplo, ya habíamos visto que el cálculo lo utilizamos para describir las funciones. Podíamos sacar sus pendientes, si era creciente, decreciente, si era cóncava, si era convexa, o sea, si cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, y otras cosas que podíamos ir definiendo, ¿no? Aquí vamos a querer hacer lo mismo con las funciones paramétricas. En este caso, por obvias razones, como tenemos definidas las componentes así, entonces ya para irme un poquito más rápido todavía, yo puedo definirla de esta forma, ¿no? Por cómo la tengo definida, porque puedo definir esta ecuación así, ¿no? Entonces, definido esto de esta forma, que es básicamente solo hacer la sustitución de una en otra, de esta ecuación, entonces puedo utilizar regla de la cadena, ¿no? Si se fijan, aquí estoy utilizando regla de la cadena para hacer la derivada. La derivada de la función externa, evaluada en la función interna, por la derivada de la función interna. Esto lo puedo reescribir de nuevo de esta forma, así lo definí aquí. Y entonces, si se fijan, aquí puedo poner esta. Que es lo importante aquí es que tengo la función, cómo está cambiando la función con respecto a x. Es decir, esta ecuación de aquí, ya tomando la notación de Leibniz. Y entonces, que es como habíamos definido las pendientes, ¿no? ¿Cómo cambia y con respecto al cambio de x, ¿no? Que también lo podíamos, el famoso chiste de que los físicos utilizamos las derivadas como diferenciales. Aquí lo podríamos, si les ayuda a entenderlo, como un cociente de diferenciales. Ya también definimos las diferenciales. Entonces podríamos ver el cambio de y entre el cambio de x, y eso está definido de esta forma, ¿no? Que nada más simplemente fue la derivada de g, que g me está definiendo la derivada de y con respecto de t, obviamente.
y f chiquita, que me está definiendo x, que sería el cambio en x o la derivada de x con respecto al parámetro t, ¿no? Entonces ya tenemos escrita la pendiente o la primer derivada de esta forma. Y como les decía, como también queremos ver en algún punto cómo es la concavidad de la función, entonces definimos la segunda derivada, ¿no? Que es lo que habíamos visto que nos servía para ver estas cosas. La segunda derivada la tenemos como la derivada con respecto de x de la primera derivada, ¿no? Así la definíamos. Entonces, simplemente lo que hacemos, digo, para no hacer más, ahorita más álgebra, sustituimos la primera derivada donde antes teníamos y. Entonces, aquí teníamos, por ejemplo, la derivada de y con respecto de t entre la derivada de x con respecto a t, y ahora voy a tener la derivada con respecto de t de la derivada de y con respecto de x, entre la derivada de x con respecto de t. Entonces, así podríamos definir la segunda derivada, ¿no? Y entonces ahora sí, tenemos los mismos criterios. Para ver si una función es creciente o decreciente, podemos ver si su pendiente es positiva o si es negativa. Es decir, si la primera derivada es positiva o la primera derivada es negativa, ¿no? Tenemos tangentes horizontales donde la derivada se nos haga cero, ¿no? Ya habíamos visto que el cambio, bueno, será. Y en este caso, además, podemos definir tangentes verticales, que es decir, donde esta pendiente se nos haga infinita, o lo que sería igual a que la derivada de x con respecto de t se nos haga igual a cero. Aquí les pongo un problemita nada más para que lo vayan haciendo. Si quieren, lo terminamos la siguiente sesión. Pero entonces les pido que encuentren las tangentes con todas estas ecuaciones, ¿no? Inténtenlo así. Entonces aquí, por ejemplo, tendría esta tangente horizontal en este punto, esta tangente horizontal en este punto. Tengo una tangente vertical en este punto, se ve muy claro. Y sería interesante, por ejemplo, que analizaran, déjenme lo muevo, el comportamiento en este punto, que vamos a ver que va a haber un punto en donde tenga dos pendientes. Una pendiente es negativa, que va hacia acá, y otra pendiente, bueno, no, déjenme, le quito esto. Le quito la flecha porque todavía no establecemos en qué dirección se está moviendo la curva. Entonces, bueno, voy a tener una pendiente de esta recta, que sería negativa, y voy a tener por otro lado esta recta que sería tangente a este punto con una pendiente positiva, ¿no? Entonces sería que checaran, por ejemplo, todas estas pendientes y ya nos puede dar dando una idea de la curva, cómo se comporta. A lo mejor no la tuviéramos graficada, pero ya con todos estos puntos, simplemente con estas tangentes, ya podemos darnos una idea de cómo se comporta la curva. También intenten ver aquí, depende con relación a estas curvas que tengo aquí definidas, bueno, la curva de estas ecuaciones que tengo definidas, cómo se está barriendo, ¿no? En qué dirección. Si esto se está barriendo en esta dirección o si se está barriendo en esta dirección, ¿no? Es decir, que viene de aquí y llega para acá y se va, o si viene de aquí, llega para acá y se va hacia abajo, ¿no? Chequen ahí nada más para que sea más fácil, ¿no? Ver cómo están estableciendo los parámetros, ¿no? Pero bueno, entonces hasta aquí, digo, era un poquito todavía de repaso, pero ya nos está sirviendo como para empezar, ¿no? La siguiente sesión, como les decía, vamos a definir ya de forma más formal la longitud de arco. Definimos, bueno, unas cosas y definimos la función longitud de arco que vamos a ver por qué nos va a simplificar para cuando hagamos una parametrización. Y ya con relación a eso, ya podemos también empezar a ver cómo podríamos ir generalizando estos conceptos, ¿no? Concepto de longitud de arco, cómo lo podríamos hacer para curvas más generales, ¿no? Ahorita lo podemos ver en un plano o en el espacio y luego ya vemos cómo se podría generalizar, ¿no? Pero bueno, con eso seguimos la siguiente sesión y ya, nada más como recordatorio, acuérdense que, bueno, el siguiente lunes, digo, ya saben que tienen todo el día hasta las 12 de la noche, pero el siguiente lunes sería la fecha de entrega de la tarea de sólidos de revolución, ¿no? La que teníamos pendiente de bueno, desde abril o no recuerdo cuándo, y ya, ¿no? Ya cualquier duda que tengan, pues, pregúntenme, ahí tienen los videos que, bueno, de aquel entonces, tenemos el repaso, y si quieren también, si tienen dudas, pues me pueden escribir en Telegram, ese lo tenemos abandonado, pero si quieren también ahí podemos contestar dudas, ¿no? Y bueno, si no tienen dudas de lo que vimos, bueno, de lo que cubrimos en esta sesión, nos veríamos entonces, ay, espérenme, es que el chat apenas luego. Ahorita, bueno, les comparto si quieren los libros, no me acuerdo si ya se los compartí, pero lo puedes ver en cualquier libro de varias, no me acuerdo si está en libros de varias variables o de una variable, como lo revisamos ahorita en una, pero échenle un ojo al Stuart, por ejemplo, y al Thomas, de una variable y de varias variables. Si no mal recuerdo, se los compartí en el Classroom, pero si no, ahorita reviso y si no,
lo vuelvo a compartir o se los pongo, ¿no? Ese está... entonces si sí lo subí, entonces chequenlo. No me acuerdo ahorita si está en el de 1 o 2 variables, porque pues depende. Ya vieron que aquí, por ejemplo, hay muchas cosas que cubrimos que no eran necesariamente de varias variables, entonces podría estar en de una variable, pero échenle un ojo y seguro vienen los dos, en cualquiera de esos dos libros, ¿no? Están así muy explicativo, muy aplicado. Si quieren un tema un poco más formal, les puedo pasar también libros donde se ve con mucho más rigurosidad los temas, ¿no? Ya ven que aquí pues no podemos luego cubrirlos tan a fondo por el tiempo, ¿no? Digo, generalmente es un programa apretado, ahorita está todavía más apretado, pero si alguien tiene curiosidad de ver un poquito más a fondo, me lo comenta y le paso algunas copias para que las pueda revisar. Y ya, entonces ahora sí, si nadie tiene más, bueno, dudas de lo que vimos aquí, pues nos vemos el lunes. Déjenme ya tengo